Bienvenidos todos y todas a nuestro programa En la Balanza. Yo me voy a permitir retirarme la pantalla porque hoy no tengo invitado y estoy guardando las medidas de bioseguridad con todo el equipo de producción que me está acompañando en el día de hoy. Gracias a todos los que trabajan día a día en TVs por este esfuerzo cotidiano, por llevar a ustedes la información, el análisis y compartir digamos que las reflexiones que estamos viviendo no solamente en pandemia, sino en este momento que marca la historia mundial. En este momento nosotros estábamos escuchando al gran Ali Primera, cantor de nuestro pueblo, que además sembró la conciencia revolucionaria no solamente en Venezuela, sino en Centroamérica, donde fue además seguido por millones de personas que allí estaban esperanzados en las luchas del pueblo para lograr vencer al imperialismo que estaba asfixiando en Centroamérica. Característica además del siglo pasado, no solamente en nuestra América, sino también en regiones como África, donde surgieron diferentes luchas del pueblo en contra de la dominación, del protectorado o de cualquier otra figura que violentara la autodeterminación, el derecho a la autodeterminación y a la libre decisión de los pueblos en cuanto a su soberanía y a la unidad regional que quieren sostener y mantener. Para hablar de este tema, hemos invitado telefónicamente al doctor Sergio Rodríguez Gelfenstein, que está en línea, a quien le damos la bienvenida. Bienvenido, Sergio, a nuestro programa. Gracias, Olga. Muchas gracias por la invitación. Saludos a todas y todos los que nos están escuchando. Y bien, no me están viendo a mí, pero están viendo el programa. Y bueno, aquí estoy abierto a intercambiar todas las ideas que tú consideres que es válido para, como tú dices, informar, y no solo informar, también analizar, para que cada quien se forme sus propias ideas con respecto a estos temas. Así es. Nosotros hemos invitado a Sergio Rodríguez Gelfenstein, doctor en Ciencias Políticas, ha sido diplomático, investigador, además escritor de diferentes libros que nos permiten además conocer la historia desde un enfoque muchísimo más preciso de lo que ha sido la lucha de los pueblos, incluyendo nuestra propia lucha independentista. Sergio, yo quisiera abrir para hacer líneas de tiempo, a mí me gusta hacer líneas de tiempo. Háblanos un poco de cómo fue particularmente la lucha del pueblo centroamericano, tú que además estuviste en esos espacios de la lucha del pueblo salvadoreño, del Frente Farabundo Mártir de Liberación Nacional, y digamos cómo fue parte del final del siglo pasado con respecto a estas esperanzas que fueron sembradas no solo en este continente, sino en otros continentes. Bueno, retrotrayéndolo un poco en la historia para dar pautas, de manera que podamos conocer un poco la historia más reciente de la lucha del pueblo salvadoreño, hay que decir que si quisiéramos marcar una fecha de inicio de las luchas revolucionaria del pueblo salvadoreño, había que hablar del año 1932. Ya en el año 1930 se había fundado el Partido Comunista del Salvador por Augusto Farabundo Martí y otros revolucionarios salvadoreños, y en 1932 se produjo una gran matanza, la matanza más grande de la historia de El Salvador, que bueno, genera un parteaguas en la historia de El Salvador, porque se van cerrando ciertas formas de lucha. Hay una sucesión de dictaduras militares durante 3 o 4 décadas, y finalmente al comienzo de los años 70 el Partido Comunista tiene una división, el Partido Comunista, que es la principal fuerza política de la izquierda en El Salvador y el que tiene más raigambre entre los trabajadores, las organizaciones sindicales y populares, pero en el año 1970 sufre una división de la que emerge un sector, que dirige el que en ese momento era el secretario general del Partido Comunista, Salvador Cayetano Carpio, y crean una organización que se llamó las Fuerzas Populares de Liberación, asumiendo la lucha armada como principal forma de lucha,
lo cual no se había decidido por parte del Partido Comunista. Las Fuerzas Populares de Liberación empiezan a tener un accionar armado, no relevante, pero sí comienza a tener cierto prestigio, sobre todo en las zonas campesinas del norte del país, en particular en los departamentos centrales, Chalatenango y otros, que lo hace ir creciendo en el prestigio dentro de las zonas rurales, mientras el Partido Comunista sigue teniendo mucha fuerza en las zonas urbanas y entre los trabajadores y los sindicatos. Posteriormente surgen otras organizaciones armadas, ya no de la misma orientación, la LRP, el Partido Revolucionario de los Trabajadores Centroamericanos y la Resistencia Nacional, que también la LRP es una escisión de Resistencia Nacional. De manera que llegamos a finales de esa década, a finales de la década de los 70, con 5 organizaciones, ya el Partido Comunista se había incorporado también a la lucha armada con su propia fuerza militar, que se llamaba Fuerza Armada de Liberación, FAL, de manera que llegamos a finales de la década de los 70, cuando triunfa la revolución sandinista, que tiene por supuesto un influjo muy determinante en las luchas del pueblo salvadoreño, y se dan cuenta que no pueden seguir avanzando si no generan una fuerza unitaria que enfrente a la dictadura. Ahí se producen años de dictadura militar de Carlos Humberto Romero, pero también hay gobiernos demócrata cristianos de José Napoleón Duarte, que son continuadores de la dictadura, en que las fuerzas populares son reprimidas, son brutalmente reprimidas en todas sus manifestaciones en búsqueda de mejores condiciones de vida y de trabajo. Bueno, es así que en el año 1980, el 10 de octubre, se logra la fundación del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, configurado por estas 5 organizaciones revolucionarias, que ya unifican la lucha, crean un Estado Mayor conjunto, crean frentes militares en todo el país, tanto en el centro, en lo que ellos llaman la zona paracentral, en el oriente y también en el occidente del país, donde tienen menos desarrollo. Sergio, antes de que continúes, yo quisiera pues comentar que la importancia de esta reflexión y análisis que tú haces, y este recuento histórico, es porque nosotros, nuestra América es una sola y nos han estado dividiendo, y para poder lograr una unidad perfecta, volver a ese sueño fictiónico de Bolívar, debemos conocer qué está sucediendo, qué ha sucedido en otras zonas de la región, en este caso Centroamérica, que además ha sido el corazón de luchas importantes, Centroamérica y el Caribe. Estamos hablando de la lucha del pueblo cubano, estamos hablando de la lucha del pueblo de Nicaragua, la lucha del pueblo de El Salvador, y cómo el imperio estadounidense ha intentado desmontar no solamente las fuerzas populares que se organizaron para defenderse, sino que han intentado desmontar el sueño que perseguían esos pueblos que estaban en lucha. Háblanos un poco, para también contextualizar ese momento, de qué pensamiento rondaba los corazones del pueblo salvadoreño, del pueblo nicaragüense. ¿Cuál era la propuesta de Farabundo Martí? ¿Cuál era la propuesta del general Augusto Sandino, César Augusto Sandino? ¿Qué pasaba en Centroamérica? ¿Qué estaba emergiendo en ese momento en Centroamérica y qué estaba pasando en Sudamérica, que ya habíamos, digamos, avanzado mucho tiempo en las luchas independentistas, pero estábamos bajo gobiernos que seguían líneas del gobierno de Estados Unidos? Hablar de las luchas centroamericanas es hablar como las luchas sudamericanas, es una generalización que para mí no es válida. O sea, cada país tiene su propia dinámica y tiene su propia... aunque tenemos muchas cosas en común,
el surgimiento de las luchas del movimiento obrero, el surgimiento de partidos políticos de izquierda a comienzos del siglo pasado, el avance de las ideas socialistas, etcétera, no tiene la misma llegada en todos los países porque cada uno tiene una estructura política social y una estructura económica distinta. Entonces, en algunos el desarrollo, surgimiento y desarrollo de la clase obrera y de organizaciones populares es distinta. En ese sentido, en Centroamérica, que tiene un origen común, hay 5 países que se independizan como uno solo de España y después se liberan de México. Como uno solo, se independizan, cada provincia se transforma en un país. Entonces, si bien es cierto que tienen un origen común, la bandera de todos estos países es azul y blanca, celebran el Día de la Independencia todos el 15 de septiembre, son distintos porque, por ejemplo, todos menos Costa Rica tienen una población indígena importante. Costa Rica no la tiene. Todos menos El Salvador tienen costas en el Mar Caribe, El Salvador no lo tiene. No es lo mismo el desarrollo que hubo, por ejemplo, en Guatemala, donde estaba la sede de la Capitanía General de Guatemala, que la que tenían en otros países, y sin embargo el desarrollo del movimiento obrero fue más importante en El Salvador que en cualquier otro país porque hubo un desarrollo de la manufactura que generó una clase obrera muy combativa y muy luchadora, un sindicato de maestros muy grande y muy combativo. Entonces hay particularidades, por eso es que quise, disculpa si me alargué mucho, quise hablar del origen de las luchas más recientes del pueblo salvadoreño, porque fíjate que todavía llegan al año 80 y están desunidos, entonces recurren a la unidad, crean el Frente Farabundo Martí y se ven obligados a llegar a la lucha armada cuando no era un deseo, y hasta vivieron muchos años en medio de las luchas pacíficas, las luchas sindicales y políticas, pero fueron orillados a recurrir a la lucha armada hasta el año 1992, cuando se producen en México, en el castillo de Chapultepec, las conversaciones de paz entre la guerrilla, el FMLN y el gobierno, y inicia un camino a partir del año 1992, un camino de luchas políticas en el marco legal, por llamarlo de alguna manera, en el marco también de la democracia representativa. En el caso de Nicaragua es totalmente distinto porque en Nicaragua se produjeron intervenciones militares imperialistas durante prácticamente toda su historia, desde mediados del siglo XIX comenzaron intervenciones militares imperialistas con fuerzas militares imperialistas en Estados Unidos hasta que se entroniza la dictadura de Somoza, que es más o menos lo mismo pero con nicaragüenses. Somoza fue formado en la escuela militar de West Point en Estados Unidos y creó una fuerza militar nacional pero de ocupación que respondía a los intereses de Estados Unidos. Contra esa lógica se alzó el general Sandino en la década del 20 del siglo pasado y derrotó militarmente. Es la primera gran derrota militar de Estados Unidos en América Latina. Se la produce el general Augusto Sandino y su pequeño ejército loco, como lo llamó la poetisa Gabriela Mistral. Entonces, en el caso de Nicaragua, entonces distinto a El Salvador, porque el caso de Nicaragua es un país de mayoría rural, una gran mayoría rural. El desarrollo de la clase obrera es muy limitado, y eso hace que el Partido Comunista de Nicaragua también sea muy pequeño, a diferencia del de El Salvador, que era la fuerza política más importante. Entonces, esa búsqueda de salida a la dictadura de Somoza, que era una fuerza de ocupación imperial en el propio país, y las ideas presentes del general Sandino son las que conducen en 1961 a fundar el Frente Sandinista de Liberación Nacional y a iniciar la lucha armada, la larga lucha armada de 18 años, que conduce al triunfo de la Revolución Popular Sandinista el 19 de julio de 1979. Esta es la lógica de Nicaragua y El Salvador, pero en Guatemala hay otra lógica. En Guatemala hay que acordarse que hubo dos gobiernos progresistas, el de JJ Arévalo en el año 44 y el de Jacobo Arbenz, que es
es defenestrado por una intervención directa militar de Estados Unidos, pero en el caso de las luchas populares en Guatemala, a partir de ese momento se generan a partir de militares revolucionarios que se niegan a acatar las órdenes imperiales y son los primeros que crean las organizaciones revolucionarias armadas en Guatemala. Estoy recordando a Augusto Turcios Lima y otros revolucionarios guatemaltecos que crean las primeras organizaciones revolucionarias, y que en esta ola que sigue a la desaparición de la Unión Soviética, al fin del socialismo real en la última década del siglo pasado, comienza a haber negociaciones, se producen las negociaciones en Salvador, en Nicaragua y también en Guatemala, incluso en Colombia. Se producen negociaciones, solo que el alcance que estas organizaciones habían logrado por la vía de la lucha armada son distintas. Por eso es que en El Salvador emerge una fuerza política importante, fuerte, que llega a tener un raigambre en la población ya en condiciones de la democracia representativa. Eso no ocurre en Guatemala. En Guatemala además hay una población indígena mayoritaria, y no todas las organizaciones habían llegado a ella con fuerza. Entonces es una realidad distinta. Y en Honduras fue el país de Centroamérica más atrasado políticamente, siempre fue el país más atrasado políticamente, y en Honduras en realidad comienzan a surgir, a pesar que hubo atisbos de lucha armada. Existió en los años 80 el movimiento revolucionario Cinchoneros, que asumió la lucha armada en Honduras, pero en realidad la fuerza del pueblo hondureño, la organización del pueblo hondureño, se produce en este siglo, cuando hay un crecimiento de las luchas populares en Honduras, país donde también se han producido innumerables intervenciones militares imperialistas durante el siglo XIX, durante el siglo XIX y XX, hasta la última intervención militar, que fue el secuestro del presidente Zelaya y el derrocamiento por medio de un golpe de Estado en Honduras. Y Costa Rica, bueno, Costa Rica es como el país blanco de América, de Centroamérica. Acuérdate que Centroamérica y América Central no es lo mismo, porque América Central es un concepto geográfico que dice relación con el istmo. Por tanto, Panamá forma parte de América Central, pero Panamá no forma parte de Centroamérica, porque Panamá se independizó como parte de Colombia. Por tanto, en términos políticos, Panamá es sudamericana. Y eso tiene repercusiones en términos de los propios mecanismos de integración que existen en la región. En Costa Rica, digamos, también había un partido comunista fuerte, había sindicatos muy poderosos, pero en Costa Rica fueron rápidamente mediatizados por los sectores socialdemócratas y demócratas cristianos, que cobraron mucha más fuerza que las organizaciones populares revolucionarias. Entonces, como te puedes ver así en una muy somera resumen, cada país es distinto y hay que mirarlo desde una lógica distinta, más allá del origen común que tiene. Así es. Nosotros vamos a tenernos que ir a un corte, Sergio, y vamos a continuar porque, bueno, ya teniendo el contexto claro de cuál es la situación o cuál ha sido la situación del último, digamos, las últimas décadas del siglo pasado en la región centroamericana, vamos entonces a analizar la posición particular de El Salvador y la situación actual que presenta El Salvador de cara también bueno, tenemos enemigos comunes, en este caso el imperio norteamericano, y hay situaciones que debemos conocer y analizar para poder comprender hacia dónde vamos como región que busca permanentemente el respeto a la soberanía de nuestros países y a la dignidad de nuestros pueblos. Nos vamos a un corte y seguimos con el doctor Sergio Rodríguez Gelfenstein. Continuamos en la balanza con el análisis que estamos haciendo gracias a la participación del doctor Sergio Rodríguez Gelfenstein, doctor en Ciencias Políticas, ha sido diplomático, investigador, profesor, un amigo y hermano con muchísima
con muchísimo conocimiento para hacer estas reflexiones que nos permiten entender cuál es nuestra identidad histórica y cómo podemos enlazar con las luchas de otros pueblos que tienen además un enemigo común, en este caso las formas imperiales, las formas de dominio y de protectorado de países supremacistas que intentan doblegar a nuestros pueblos y a nuestros gobiernos. Seguimos, doctor Sergio, con el análisis. Entramos en esta oportunidad a hablar ya de lo que ha sido El Salvador luego de los acuerdos de paz del 93. Recordemos, digamos, para quienes nos están viendo en este momento, que El Salvador, que además fue, digamos, una de las luchas más ejemplares en nuestro continente, las luchas más recientes de los pueblos, las organizaciones de base que fueron ejemplo para nuestros pueblos. En en las últimas décadas del último siglo pasó por 12 años de guerra, finalmente no logró la victoria que sí logró en su momento la revolución sandinista en Nicaragua, y ellos tuvieron que firmar un acuerdo de paz en consenso con las fuerzas políticas, digamos, imperantes en ese momento en El Salvador, porque no lograron finalmente la victoria en términos de lucha, ¿no? Y luego pasaron a la democracia representativa, se sumaron, digamos, al sistema electoral representativo que impone de alguna manera también la Organización de Estados Americanos para todos nuestros países. Y en ese juego de participar en el tema electoral y digamos que a partir de los acuerdos llegar a un mínimo consenso de reglas del juego político y un mínimo consenso de cómo llevar la política, han habido situaciones que es importante señalar, Sergio. Una de ellas es, bueno, la situación de los últimos gobiernos del Frente Farabundo Martí, el Frente de Liberación Nacional, luego de haber estado el partido de la extrema derecha salvadoreña, de los responsables de los escuadrones de la muerte, estamos hablando del Partido de Arena, haber sido gobierno durante tantos años. Cuéntanos un poco esa realidad ya entrada en ya por supuesto en este siglo, estamos hablando de luego de 2009, por ahí, 2010, que empiezan a haber cambios en el gobierno y posiciones diferentes frente a la política y a las relaciones con Estados Unidos y con el resto de los países. A ver, no entendí O sea, quería que, bueno, que luego de hablar de, digamos, de lo que ha sido el paso de los acuerdos de paz a la vida electoral del sistema representativo, ¿con qué se encontró estas luchas populares que luego se convirtieron en luchas por el voto? Y lo que pasa es que hubo un momento que te dejé escuchar. Ajá. Mira, bueno, en el año 92 se llega a este acuerdo y hay cosas muy importantes y muy avanzadas en términos de negociación. Como le decía ayer a una persona que también me entrevistaba, le decía, no hay una negociación se produce cuando no hay un ganador. O sea, suponer que vas a negociar sobre la base que derrotaste al otro, estás equivocado. Cuando hay un ganador no hay negociación, hay una imposición. Entonces, ¿qué pasa? Que a veces se va a negociar suponiendo que le puedes imponer condiciones al otro. En este caso, la paridad militar era muy grande. Había realmente, el FMLN logró una gran fuerza militar que tenía presencia en todo el país, que le propinó duros golpes militares, no solo duros golpes militares, y que llegó incluso a tener reconocimiento internacional como fuerza beligerante por un acuerdo entre México y Francia en este momento, que reconoció al FMLN como fuerza beligerante, y eso era muy importante porque le daba la posibilidad de recibir legalmente ayuda militares. Entonces, estamos hablando de que en México se sentaron dos fuerzas equilibradas militarmente. Como casi siempre ocurre, cuando hay una reunión entre militares, la comunicación es muy fácil, la comunicación entre militares es muy fácil, la comunicación entre la guerrilla y los militares salvadoreños, a pesar que se habían enfrentado ferozmente en el campo de batalla, fue muy fácil. Igualmente ocurrió en las negociaciones de paz entre la FARC y
y el gobierno colombiano. El problema es cuando empiezan a negociar los civiles, las oligarquías, los partidos políticos de la derecha que tienen otros intereses, porque finalmente en estas guerras las Fuerzas Armadas son solamente un instrumento que utilizan las oligarquías para consolidar y garantizar sus intereses. Cuando termina la guerra ya las Fuerzas Armadas no les sirven y la dejan a su libre albedrío. Entonces, la negociación fue complicada, pero se lograron cosas muy importantes, como por ejemplo que se iba a constituir una nueva policía desde cero, con un 50% de miembros de la policía antigua y un 50% de miembros del FMLN. También se planteó una depuración profunda del ejército y de las instituciones, de manera que esta fue una negociación bastante avanzada que permitió que el FMLN, a diferencia de lo que está ocurriendo ahora en Colombia, pudiera incursionar en la política. Hubo en los primeros años algunas resistencias de ciertos sectores extremistas, pero fueron fácilmente derrotadas y aisladas. Eso no obvió que el Partido Arena, el partido de la extrema derecha, fundado por Roberto Daubison, que es el asesino de Monseñor Romero, fíjate lo que son las incongruencias, el asesino de Monseñor Oscar Arnulfo Romero crea un partido y ese partido es el que gobierna durante 4 periodos seguidos El Salvador. Pero el FMLN logra una primera victoria importante, que es la elección de Chafik Jorge Jandal, el líder del FMLN, como alcalde de San Salvador. El alcalde de San Salvador es el segundo cargo de elección en importancia en el país. Y a partir de ahí se produce una expansión ya en términos no políticos, sino que en términos electorales. El FMLN va logrando nuevas victorias electorales en cada vez mayor cantidad de municipios. Se transforma en la segunda fuerza política en el Parlamento salvadoreño y en la principal fuerza de oposición, lo cual lo lleva mediante una alianza a la victoria electoral con un candidato a presidente que no venía de la militancia del FMLN, pero era un periodista muy prestigiado, Funes, que llega a la presidencia en el año 2009, y en la elección siguiente, en el año 2014, ya había muerto Chafik Jandal, digamos la segunda figura en importancia dentro del FMLN, que se había llamado el comandante Leonel González en la lucha guerrillera y que había adoptado nuevamente su nombre, que era Salvador Sánchez Serén. Es elegido presidente en el año 2014. Lamentablemente la presidencia del FMLN, la presidencia de Salvador Sánchez Serén, no fue buena, se cometieron muchos errores, fue una presidencia taciturna, ambigua en muchas cosas, y después de 4 gobiernos de Arena, creo que fueron 4 gobiernos, del 94 al 99, del 99 al 2004, del 2004, 3 presidencias de Arena, y una presidencia del FMLN sin que el presidente fuera del FMLN. El pueblo esperaba mucho más de un gobierno ya directamente del FMLN, y eso fue generando condiciones muy bien utilizadas por los medios de comunicación para un desprestigio del FMLN y el surgimiento, pero un desprestigio del FMLN y algo parecido a lo que ocurre en Chile hoy, un desprestigio de toda la clase política, en el cual se agrupaba tanto a las fuerzas de derecha como a las fuerzas de izquierda del FMLN, y sobre ese discurso se montó Nayib Bukele, un hombre que tuvo vínculos familiares con Chafik Jandal, pero que nunca fue militante del FMLN en la época de la lucha guerrillera. Era hijo de un comerciante de origen palestino, al igual que Chafik. El padre de Nayib Bukele y Chafik eran muy amigos, incluso
el padre Nayib Bukele dio mucha ayuda a Chafik. Además era un importante, Armando Bukele, el padre del actual presidente de El Salvador, Nayib Bukele, era un reconocido líder, digamos, de la comunidad árabe, de la comunidad palestina y la comunidad islámica, porque era de origen musulmán, y un hombre con un criterio socialista en relación a la política, porque así lo expresaba en sus actividades públicas. Eso es importante destacar, que bueno, que Nayib Bukele venía del seno de un hogar que también apoyaba las luchas del pueblo. Entonces, cuéntanos, sigue con tu relato para analizar un poco qué está sucediendo en El Salvador. Continúa. Claro, entonces, en ese ambiente se forma Nayib Bukele en ese ambiente con su padre, apoyando al FMLN, lo apoyó incluso lo apoyó en la época de la lucha armada clandestina. Apoyó no sé si al FMLN, pero apoyó a la amistad que tenía con Chafik, lo apoyaba, lo ayudaba. Y lo apoyó cuando Chafik quiso ser alcalde de San Salvador, es decir, que tuvo una participación activa. Y en ese ambiente se formó Nayib Bukele, y eso es lo que lo lleva a incursionar en la política y buscar el apoyo del FMLN para ser primero alcalde de un municipio, creo que se llama Soyapango, un municipio cercano a San Salvador, y tiene una gestión muy exitosa. Transforma Soyapango en un polo turístico interno, generando bulevares, generando grandes mecanismos de seguridad ciudadana que hacen que los ciudadanos puedan ir en las noches a los restaurantes, a los espectáculos culturales que organiza en las calles, con total seguridad, porque logró tener seguridad. Y eso, el éxito de alcalde creo que es Soyapango, no estoy seguro, pero creo que fue ahí. El éxito como alcalde es el que lo lleva a que el FMLN lo proponga como candidato a alcalde de San Salvador, que, como te digo, es la segunda elección, es el segundo cargo electo más importante de El Salvador, y ser alcalde de San Salvador significa inmediatamente una proyección hacia la presidencia. Lo que pasa es que, siendo alcalde de San Salvador, él comienza a desarrollar una política personalista, se va desprendiendo del partido, se va arropando con amigos, empresarios, y empieza a generar un grupo al margen de las decisiones del partido. A él se le llama la atención, se habla con él, se conversa con él, se trata de buscar una solución, pero él abiertamente rompe con la línea de conducción partidaria y es expulsado cuando él afirma que él quiere ser presidente, y bueno, se le dice que puede ser presidente, pero en el marco de las normas internas del partido, lo cual él no acepta. Entonces, en él hay un profundo resentimiento, un profundo resentimiento, que yo creo que es el móvil fundamental de su quehacer político. Más que caracterizarlo como un político de derecha o que fue un político de izquierda y que saltó la talanquera, yo creo que en él hay un elemento de carácter psicológico que opera muy fuertemente, que es el resentimiento, es la necesidad de demostrarle al FMLN que él es mejor que ellos, y que todos están equivocados menos él. Es un hombre muy egocéntrico, tiene un gran afán por un lucimiento personal, tiene un gran afán por tener por quedar marcado en los anales de la historia de El Salvador, y yo creo que eso es lo que motiva básicamente su quehacer político, y eso es lo que hace que tenga una política tan contradictoria con respecto a determinados hechos que son muy difíciles de analizar en una lógica izquierda-derecha, en una lógica revolucionaria o contrarrevolucionaria, porque tiene prácticas que apuntan en una dirección y en otra dirección. Y eso es lo que hace que este hombre tenga una personalidad tan compleja y que se deje llevar básicamente por elementos de carácter psicológico, por
por un resentimiento y por un odio que no lo deja actuar y que es el móvil fundamental de su quehacer, porque es un odio similar tanto al FMLN, hacia el FMLN, como hacia Arena. O sea, es un odio hacia la derecha y hacia la izquierda, con la intención de presentarse como una tercera fuerza o como una fuerza distinta, que es el verdadero salvador de su país, el verdadero líder de su país, el único hombre puro que ha surgido en el país, y que todo lo demás está podrido y no sirve y hay que desaparecer. Sergio, una de las líneas, ahora que mencionas esto, digamos que una de las líneas recientes en el trabajo que se hace para confundir mediáticamente a los sectores populares es marcar el discurso de dejar todo atrás, ni la izquierda ni la derecha, sino un nuevo proyecto. Eso ha sido un poco el discurso que llevó a Bukele a ganar la presidencia, y ahora en este momento, arropado por una división del partido de extrema derecha, del partido Arena, que viene siendo Gana, y su propio partido, Nuevas Ideas, consolida en las recientes elecciones una fuerza importante a nivel legislativo. Pero antes de eso, hace un año, ocurrió una situación que puede hacernos recordar cuál es la característica de este personaje que tú lo has señalado muy bien como egocéntrico, con un problema más bien psicológico, no analizable dentro de la lógica política, porque hay otros elementos subjetivos que están allí. Y yo quisiera, antes de irnos a un corte y seguir analizando, digamos, la situación de estas últimas semanas, traer un video para que recordemos lo que ocurrió el año pasado en El Salvador, cuando Bukele se impone con la fuerza militar en el propio Congreso, porque el Congreso, de mayoría que no apoyaba, o sea, de mayoría de otros partidos, mayoría que no tenía Bukele, no accede a una tercera entrega de un dinero, un financiamiento que había pedido extra para una supuesta política de control territorial. Permítame el video, por favor, señor director. Estas imágenes tienen tan solo unos días y dieron la vuelta al mundo a la misma velocidad que la famosa selfie de la Asamblea General de la ONU. Luego de la negativa de los diputados a aprobar un préstamo, ingresó en el Parlamento con militares armados. Eso sí, aclaró que lo hizo en estricto cumplimiento de la Constitución. Luego remató que en realidad se debió a un mandato que Dios le dio personalmente. Rezó, lloró y no se sabe si por órdenes celestiales o por miedo a perder ciertos apoyos nacionales e internacionales, ofreció una tregua de una semana a los congresistas. Continuamos en la balanza analizando la situación de El Salvador con el doctor Sergio Rodríguez Gelfestein. Como vimos en el video, muy interesante ver de qué manera actuó autoritariamente el presidente Nayib Bukele ya hace un año de eso, cuando el Congreso, el Poder Legislativo, no cedió al pago de un dinero extra que se estaba solicitando fuera del presupuesto para un plan de control territorial. A partir de ahí se pudo ver, o la comunidad internacional pudo ver, que ciertamente este personaje, Nayib Bukele, tenía un perfil muy particular, con una gran afectación además psicológica, como lo mencionaba el doctor Sergio Rodríguez en el bloque anterior. Y ahora la situación es distinta. El partido Gana, perdón, el partido Nuevas Ideas, el partido Gana, que digamos que están apoyando al presidente Nayib Bukele, ahora tiene una mayoría calificada dentro del Poder Legislativo, y la última, digamos, actuación autoritaria fue desmantelar absolutamente el Tribunal Constitucional, retirar al fiscal, o sea, hubo cambios que, si bien están en la Constitución, el procedimiento que se siguió no fue constitucional. ¿Qué situación se generó a partir de todo esto que estamos viendo, Sergio?
Bueno, mira, es muy complejo porque es muy contradictorio. O sea, primero una observación, el partido Gana fue aliado del FMLN en contra de Arena. Entonces estamos hablando aquí de un partido que se mueve en función estos son la teoría de los terceros partidos que se estudia en ciencia política, ¿no? Es lo mismo que el Partido Verde en México que ha gobernado con el PAN, con el PRI y ahora gobierna con Morena. Así es. Entonces, eso es lo primero. En segundo lugar, como tú misma decías, los últimos movimientos que hizo el presidente Bukele se dan en el marco de la Constitución. Esto que tú dices de que los procedimientos no son constitucionales, me imagino que es algo que se tendrá que debatir. Pero mira, yo no voy a ser yo el que me ponga a repetir la diatriba de Estados Unidos de que no respeta la independencia de poderes, porque para mí es una gran mentira, como es una gran mentira para mí la democracia representativa. No voy a ser yo el que salga en defensa de la democracia representativa, ni de la separación de poderes, porque es una gran mentira. ¿Dónde estuvo la separación de poderes cuando metieron preso a Lula? ¿Dónde estuvo la separación de poderes cuando hubo un golpe de Estado aquí en Venezuela contra el presidente Chávez? O sea, ¿de qué separación de poderes? ¿Cuál es la separación de poderes entre el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo en Colombia? No existe, es una gran mentira, es una mentira que han construido durante 200 años. Perdón, Sergio, yo estoy de acuerdo contigo. Que yo estoy de acuerdo contigo, que eso es una gran falacia, el tema de la separación de poderes. Lo que pasa, me refería a El Salvador, el tema de que es constitucional, los cambios, el problema es que hubo, digamos que un atropello de los procedimientos legislativos, eso generó una situación de disconformidad. Claro, porque es lo que te trato de decir, el atropello es permanente por parte de los gobiernos de la derecha en todas partes. Así es. Entonces, ¿por qué ahora Estados Unidos salta? ¿Por qué no saltó cuando hubo un atropello a la ley en Brasil y metieron preso a Lula? ¿Por qué no lo hay? ¿Por qué no lo hay cuando el 15 de noviembre se reunieron las élites chilenas y escamotearon el triunfo popular inventando una convención constitucional en contra del sentimiento popular? O sea, Estados Unidos interviene cuando son afectados sus intereses, y el problema es por qué la situación de El Salvador afecta sus intereses, por el tema de la migración. La pérdida de control de Estados Unidos sobre Nayib Bukele le genera problemas en torno a lo que es el tema número uno de la política exterior de Estados Unidos hacia América Latina, que es el control de la migración. Y ese es todo el problema. Ese es todo el problema. No tiene que ver con la defensa de la democracia ni con la utilización de procedimientos constitucionales o no, porque la democracia representativa burguesa tiene como condición sine qua non violentar los intereses del pueblo. Es la condición de su existencia. Entonces, Estados Unidos interviene cuando le conviene y cuando no le conviene no. Entonces, yo en ese sentido no es que apoye a Bukele, porque ahí está otra contradicción. Bukele es enfermizamente antivenezolano, a tal punto que una buena parte de sus asesores son gente cercana a Guaidó. Incluso Lester Toledo se encuentra ya asesorando. Sí, no solo Lester Toledo, hay entre 20 y 30 asesores del gobierno en puestos importantes, asesorando al gobierno en diferentes áreas. Pero incluso cuando aparece Julio Borges rechazando las medidas que tomó, el repudio que tuvo Bukele con Julio Borges fue impresionante. Le dijo: anda a luchar contra Maduro y no te metas en los asuntos nuestros, mientras que su propia gente, o sea, la propia gente de Julio Borges están trabajando con él. Entonces, por eso te digo, y por otro lado tiene un rechazo enfermizo contra Venezuela, pero tiene una excelente relación con Cuba. Y con China. Y con China, y utiliza el tema de la relación con China porque sabe que eso le va a crear, aprovecha la lógica china de no inmiscuirse en los asuntos internos de los países. China tiene relaciones con los países de extrema derecha y con países de izquierda, no hace distinción en cuanto a su forma de proceder en las relaciones internacionales de China. Entonces Bukele hace uso inteligente en función de generarle
demostrarle a Washington que no lo necesita porque tiene un apoyo de China, lo cual es real. Entonces, por eso te digo que es un tema sumamente complejo porque no lo puedes analizar a partir de variables dicotómicas en que es bueno o es malo. Hay muchos presidentes de izquierda que no se atrevieron, el propio presidente de El Salvador tuvo una actitud contemplativa con la OEA. No vayamos más lejos. Daniel Ortega y Evo Morales creyeron que podían tener una relación con la OEA en los temas electorales y a los dos les salió mal. Y sin embargo tiene una posición mucho más frontal contra la OEA. Y por eso te digo que es una situación sumamente compleja porque no se puede analizar en términos tradicionales de la política. Ahora, la posición de Bukele con respecto a la OEA, con respecto a Estados Unidos, no es antiimperialista. Es de un nacionalismo populista excesivo, tapizado con elementos de odio personal y de una suposición de autodefinirse como un místico que está por encima del bien y del mal. Entonces es un caso sumamente extraño, sumamente complejo de analizar, porque efectivamente odia profundamente el proceso bolivariano, pero también genera una posición de confrontación con la OEA y de confrontación con Estados Unidos que en los últimos años solamente se ha visto en cuanto a las posiciones revolucionarias del gobierno de Venezuela o de Cuba. Mira, nada más. Las posiciones del gobierno de Argentina o del de México son mucho más contemplativas. Así es, Sergio, es importante lo que acabas de señalar. Digamos que la imagen que algunos medios venden o quieren confundir es que Nayib Bukele actúa como si fuera cercano al pensamiento de izquierda, al pensamiento liberador, pero no, estamos hablando de que lo que hay detrás de la posición de Bukele enfrentándose a Estados Unidos es un juego de presión. Hasta donde tengo entendido y por la lectura que hace uno de los medios de comunicación, Bukele también tiene algunas demandas, está en algunas listas de corrupción de Estados Unidos. Es decir, hay juegos de presión entre Estados Unidos y Bukele utiliza la relación con China y la apertura con China para presionar precisamente a Estados Unidos en este sentido. ¿Cómo le responde a Estados Unidos? Estados Unidos le responde poniendo en la OEA, en el convenio que tiene del CICE, que es el convenio contra la corrupción que hay con El Salvador, le pone a un salvadoreño que en Salvador está siendo enjuiciado por problemas de corrupción, que había sido alcalde por Arena de San Salvador. Háblanos un poco de esto que hay detrás de la imagen de Bukele y que por suerte para nosotros, a pesar de que es un juego perverso el que tiene Bukele, nosotros me refiero a los que hemos luchado contra la injerencia de la Organización de Estados Americanos. Resulta que esta situación ha despertado respuestas de otros países que le dicen a la OEA, ya basta de la injerencia a través del secretario, las naciones tenemos voto y tenemos fuerza dentro de cualquier sistema de integración y no un simple secretario va a jugar o va a hacer las veces de jefe de Estados Unidos para los países del sur. Háblanos un poco de este juego que hay perverso en la política de Bukele y la situación que hay con la OEA. Mira, es tan perverso que, a ver, se me ocurren 2 o 3 ejemplos. Por ejemplo, él rechazó, dijo que se fuera la comisión esta de la OEA, la votó el país, la rechazó la comisión de investigación del tema de la corrupción. Dijo que iba a crear su propia comisión con expertos internacionales, etcétera, etcétera. 1. 2, él rechazó la cooperación que le daba, entre comillas, cooperación que le da a Estados Unidos a ciertos organismos gubernamentales. Pero no, entonces Estados Unidos es que se le iba a dar a ONG y a otros actores y no tuvo ningún problema. Finalmente es dinero que va a llegar a El Salvador y le va a ayudar a él. Entonces dice, no tengo problema si quieren hacerlo llegar, pero tú sabes que cuando hay cooperación, entre comillas, de Estados Unidos, siempre el gobierno nacional tiene que poner una contraparte, tiene que poner una cantidad de dinero
para completar el dinero que está poniendo Estados Unidos. Él dijo, ni crean que le vamos a poner un solo peso del pueblo salvadoreño. O sea, le rechazó hasta su ayuda económica. Tercero, lo que ya hablábamos del tema pragmático de la relación con China, de cómo se maneja un país pequeño, se maneja en el medio de los dos monstruos gigantes del planeta, en un marco de equidistancia e independencia de su política internacional, y está enarbolando el principio de no injerencia en los asuntos internos, que es el mismo que enarbolamos nosotros, el principio de autodeterminación, que es el mismo que enarbolamos nosotros. Entonces, eso es lo que hace que no se pueda analizar esto en los términos tradicionales, porque, a ver, yo sé que es muy complejo, pero si lo analizáramos en blanco y negro, nosotros tendríamos que apoyar las decisiones de Bukele en términos de rechazar a la OEA, porque la OEA es intervencionista y todos lo sabemos, en términos de no dejar que Estados Unidos juegue con sus instituciones internas al margen de la decisión del propio gobierno. En eso nosotros también estamos de acuerdo con nuestras propias instituciones y con nuestro propio país. Entonces, el tema es, ¿aplaudimos a Bukele? No lo podemos aplaudir, porque Bukele finalmente es profundamente antivenezolano, odia profundamente el proceso bolivariano, y de hecho se rodea de los principales enemigos internos del proceso bolivariano. Entonces, por eso digo que ya no es como en la época de la Guerra Fría, Olga, en que en la Guerra Fría los análisis eran fáciles, eran en blanco y negro, estás con ellos, estás con nosotros, son mis amigos, son mis enemigos, y era todo fácil. Hoy no, hoy la política, y sobre todo la política internacional, se da una superposición de variables y uno tiene que hilar fino. Eso hace mucho más compleja la definición de la política exterior por parte de los decisores, me refiero al presidente, al canciller, porque cualquier cosa que se diga puede ser usada en tu contra, y hay que tener mucha prestancia y mucho conocimiento, tanto de la política internacional como del derecho internacional, para saber analizar este problema. Ya te digo, en términos políticos, para mí, mi opinión personal, en términos políticos e ideológicos, esta situación no tiene posibilidad de ser analizada, y solamente yo le encuentro explicación en términos de este señor que tiene una vocación mesiánica, de que tiene un profundo odio que lo lleva a actuar, pero que como todos estos casos se va a desmoronar, eso no tiene persistencia en el tiempo. Comparto contigo parte de los elementos de análisis, que ciertamente, al igual que el presidente de Honduras actual, estamos hablando de hombres que fueron llevados a Israel a formarse como líderes. O sea, estamos hablando también de otro componente que está en la región, que es parte del juego de poder que está en este momento en el tablero, ¿no? O sea, ¿qué me dices de eso? Estamos hablando de personas que han salido de la escuela Machado, que han llegado a sus liderazgos a través también de relaciones con grupos políticos extremistas de la derecha sionista internacional en particular. Nos queda poco tiempo, pero analízanos con este elemento que te acabo de poner en el tablero un poco la situación, porque ciertamente yo comparto contigo, es muy delicado el análisis porque es muy compleja la situación. A Nayib Bukele, presidente de El Salvador, no lo mueve un espíritu integracionista, de autodeterminación, un espíritu realmente de liberación de los pueblos, sino que está jugando con presiones para él no salir perjudicado porque... Sergio. ¿Sí? Ajá. Es que soy mal. Yo te escucho, te estoy escuchando. Perfecto. Lo que te comentaba ya como último minuto, ya para el minuto de análisis de despedida, hay un elemento que también es la presencia digamos, del sionismo en la formación y en el seguimiento de algunas actuaciones de Nayib Bukele. Es además un hecho notorio, público y comunicacional. Él participó en la escuela Machado un tiempo, que además es contradictorio porque su origen es
musulmán y su padre además era un musulmán socialista, como deben ser la mayoría de los musulmanes, como deben ser los musulmanes igual que los cristianos, con una connotación o un espíritu socialista. Háblanos un poco de este elemento de querer confundirnos o intentar que la comunidad internacional piense o pueda pensar que Nayib Bukele realmente persigue intereses nobles, cuando lo que realmente lo mueve son intereses o motivos fútiles. En este sentido, pues preservar el poder de ciertos grupos porque han sido cuestionados por sus propios aliados de Estados Unidos como grupos vinculados a la corrupción y al narcotráfico. Claro, lo que yo digo que es complejo porque no es el caso de Uribe o de Duque, que son narcotraficantes y paramilitares, y lo sabe, y Estados Unidos lo sabe. No es el caso de Juan Orlando Hernández, que es un narcotraficante, y Estados Unidos lo sabe. No es el caso de Macri o de Piñera, que son unos ladrones, y que Estados Unidos lo sabe. No es el caso de los presidentes del Perú, que están presos, y Estados Unidos lo sabía. No es el caso de Bolsonaro, que bueno, sabemos todas las características neofascistas que tiene, y Estados Unidos lo sabe. Aquí estamos hablando de un tipo mesiánico, que actúa en alguna medida en términos de la ley, que asume cuando le conviene un discurso anti-norteamericano y anti-OEA porque le conviene, pero que es profundamente de derecha, que tiene alianzas, como tú dices, con la derecha internacional. En el caso de Venezuela eso es patente, asumiendo políticas tradicionales de la izquierda. Eso es lo que típicamente se caracteriza como populismo. Entonces, estamos ante un caso de un nacionalista, populista, mesiánico, con ególatra en el extremo, que actúa en política. Si este tipo fuera vendedor de tomate, podría tener esas mismas características y no tendría ninguna incidencia, pero estamos hablando de que actúa en política y es el presidente de un país pero el tema, Olga, y con esto concluyo, es que no podemos analizar este caso en los cánones tradicionales del análisis político, porque este hombre se sale de los cánones tradicionales del análisis político y entonces incorpora nuevas variables que nosotros tenemos que considerar, nos guste o no nos guste, estemos a favor o estemos en contra, son nuevas variables que él introduce en el quehacer político, y que, bueno, nosotros, pero antes que nosotros, el propio FMLN tendrá que encontrar la forma de actuar en esas condiciones, de desmontar toda esta farsa política que ha construido este señor, y bueno, retomar a la senda de los intereses del pueblo, que hoy están conculcados, ocultados, gracias a la democracia representativa y gracias al gran poder que tienen los medios de comunicación, que son los que finalmente gobiernan detrás del trono. Así es. Gracias, doctor Sergio Rodríguez Gelfeste, por acompañarnos en este análisis de la situación de El Salvador, la particular situación que enfrenta en este momento, digamos, la OEA en esta fase de derrumbe. Para mí la OEA ya está en fase de derrumbe y quedan, digamos que para la reflexión del pueblo venezolano, varios elementos. Uno de ellos es analizar qué le pasó a esas luchas populares recientemente que perdieron los espacios políticos, los espacios representativos dentro de ese modelo de democracia representativa, que también nosotros convivimos con ella en este sistema mixto representativo protagónico, y es que dejaron de hablar y analizar en la calle los problemas de fondo. Y también al sumarte a la realidad solamente electoral, a veces dejas pasar los debates de conciencia que ayudan a mantener la identidad histórica y a poder echar raíces como proyecto histórico. Nosotros en Venezuela, gracias a la revolución, gracias a cada hombre, mujer, joven de esta patria hermosa, hemos mantenido o estamos consolidando nuestra identidad histórica. En este mes, además de la batalla de Carabobo, recordando y además internalizando lo que ha sido la lucha de nuestro pueblo por la independencia y la lucha
contra estas nuevas formas de dominio, de protectorado o de intentos de colonización por parte del imperio norteamericano y de otros imperios o también de los poderes económicos. Nos queda este aprendizaje. Siempre vayamos al debate de las ideas, siempre vayamos al fondo del tema, no analicemos, como decía el doctor Sergio, ahorita menos que la situación es más compleja. Ahora se necesita un pensamiento complejo para poder hacer análisis político, porque ya las cosas no son en blanco y negro. Juega un papel importante los medios de comunicación, las redes sociales, las operaciones psicológicas, y todo forma parte de este tablero de análisis que, por supuesto, con gusto seguiremos teniendo presente en los análisis que hagamos de ahora en adelante en La Balanza. Gracias por su compañía, gracias por el análisis al doctor Sergio Rodríguez y nos vemos en el próximo programa de En La Balanza. Hasta luego.